Amigos y amigas, vamos a ir a una entrevista que hicieron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paez. Amigos, entrevistaron a Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una entrevista muy interesante. Pero antes de ir a esa entrevista, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la conferencia de la nueva ministra Lenia Batres. Amigos, vamos a escuchar al presidente. Eso me gustó de lo de Lenia, de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente, cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República? Y ellos ganan 4 veces más que lo que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa? Que ella no va a cobrar eso. Y ojalá y hagan lo mismo otros. Y que cumplan con el compromiso que hicieron de que ese fideicomiso que tienen para esas prestaciones especiales, extravagantes, onerosas, para garantizarles privilegios, esos 15,000 millones los destinen a ayudar en la recuperación, rehabilitación y apoyo a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca. Ahora sí vamos a ir a la entrevista que hizo Alejandro Paez y Álvaro Delgado a Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Amigos y amigas, vamos a ir al video de los periodistas. Bueno, estábamos, haciendo una introducción después de lo que el presidente López Obrador dijo sobre usted por la mañana, y las reacciones que ha habido, la más reciente, la que acabamos de presentar, un cartón del cartonista Francisco Calderón en Reforma. Seguramente lo vio. ¿Qué opina? A mí me ha sorprendido enormemente la virulencia con la que algunas personas, algunos personajes han recibido esta decisión o estas decisiones que han implicado la incorporación que el día de ayer se formalizó de su servidora en la Suprema Corte. Ha habido una virulencia que me sorprende, es como si estuviera invadiendo la propiedad de alguien y se sintieran muy ofendidos algunos personajes porque estoy rompiendo un espacio que tenía justamente propietarios. Bueno, tienen que hacerse la idea de que los espacios públicos son públicos, que el servicio público es de funcionamiento de personas determinadas y no propiedad de ninguna élite o de ningún grupo de personas. Entonces, si la incorporación de esta nueva ministra se da conforme a la Constitución, pues no veo yo por qué tanta agresividad. No tienen de qué preocuparse. Yo simple y llanamente me incorporo para realizar funciones públicas. Hay mecanismos, si es que de veras alguien estuviera en peligro, pues para que se denuncie rápidamente y se sientan protegidos si estoy o si llego a ser verdaderamente una amenaza para alguien. Pero he leído artículos
ayer se publicó un artículo que me llamaba mucho la atención, de que yo iba ni siquiera como una ministra que podía romperles las inercias, sino que iba como una amenaza, prácticamente una especie de agente que iba a romper el orden en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, me parecen muy exageradas estas reacciones. Todavía no ha empezado funciones como para que alguien sienta esas amenazas, pero se ve que sí les preocupa que se pueda desarrollar un papel distinto al que están acostumbrados a mirar en la propia Suprema Corte de Justicia. Usted en su discurso del día de ayer, de alguna manera, responde a estas críticas y responde a estos intentos por sobajarla. Dice usted textualmente: quien piense que puede ridiculizarme por provenir del pueblo mexicano no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Sí invade usted un espacio que estuvo durante un siglo en manos de una corriente de pensamiento muy clara de derechas, y a usted en particular se le sintió como una ruptura. No sucedió con los otros nombramientos del presidente López Obrador, pero sí con usted. ¿Por qué? Pues tiene que ver con dos cosas, yo creo que son muy claras. Una es porque mi extracción social no es de clase media alta o de élite, o sea, realmente tengo una extracción social de clase media baja o mucho más humilde que absolutamente todas las personas que seguramente en la historia de la Suprema Corte han formado parte de su integración. Esto les hace mucho ruido porque finalmente sí hay una connotación muy elitista y una costumbre de ánimo muy distinta a la que pueda uno representar con costumbres cotidianas. De hecho, uno puede mirar simplemente al ingresar en los recintos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que uno retrocede a siglos anteriores por la cantidad de adorno que hay en las costumbres de trabajo mismas, incluso ahí en la Suprema Corte. Entonces creo que eso les hace un ruido, el ruido que le hace a las élites que alguien irrumpa en sus espacios. Ese yo creo que es mucho más inconsciente. Y hay otro ruido muy consciente, muy claro, pues, y tiene que ver con que yo no me avergüence, sino más bien incluso hasta exhiba que finalmente las y los ministros somos poseedores de atributos de cualquier persona, entre las cuales se encuentra tener inherentemente una cultura determinada que va afectada muchísimo por condiciones ideológicas. Entonces, simplemente si ingresa una persona que es de la izquierda, que nunca había tenido una composición así, la Suprema Corte, sienten una amenaza muy fuerte, ¿no? A grados de exagerar las posiciones de izquierda como si de verdad hubiera peligro de que algo sucediera distinto en la propia composición, en la dinámica cotidiana que tuviera la Suprema Corte por el ingreso de una persona de izquierda, mucho más identificada históricamente o ideológicamente con esta corriente de pensamiento. Entonces, creo que esas dos cosas, esa combinación les afecta mucho, porque sí es notoria esa condición distinta. Pero pues yo insisto, pues la Suprema Corte es un órgano público, no es la propiedad, no es una cofradía propiedad o un club propiedad de unas personas determinadas. Bueno, quizá también obedezcan estas reacciones a que la segunda sala de la Suprema Corte, a la que usted ha quedado adscrita, pues va a atender temas de enorme relevancia para los poderes económicos, para los poderes mediáticos, pues para todos los poderes de facto, no los poderes constitucionales, y me refiero a temas que tienen que ver, temas fiscales, por ejemplo, temas mercantiles. Por ejemplo, usted va a tener que resolver un asunto que tiene que ver
con Televisa y Televisión Azteca, pues separados, por supuesto. ¿No lo quieren a usted jalar, intimidar para que resuelva como ellos quieren que resuelva? Es muy probable, es muy probable. Yo incluso creo justamente este conjunto de reacciones las siento muy intimidatorias en conjunto y creo que son intimidatorias en términos generales, más que dirigidas a actos específicos o a juicios específicos. Me parece que el intento de estos días, al estar intensamente sobre todo en Twitter, que justamente se ha distinguido en los últimos meses, en los últimos años, en ser una red social tremendamente agresiva, donde hay mucha violencia verbal. Bueno, se detonaron muchos actores por estar insistentemente insultando con un grado de agresividad inaudito. Entonces, creo que este tipo de agresiones, que son anónimas en realidad, pues van dirigidas a un acto de intimidación generalizado. Ahora, pues yo por eso lo que trataba de decir ayer era, pues insistan, pero lo que van a obtener va a ser una reacción absolutamente contraria, porque va a reafirmar que justamente tengo una misión importante que realizar y esa misión está en defender intereses del lado de la población en general. Por eso me gusta que digan ministra del pueblo que se le ocurrió ahí a alguien en las redes sociales mismas, pues sí, que no les quepa duda, a mí la intimidación no me va a generar un efecto digamos, que vulnere la voluntad o que vulnere alguna convicción o que vulnere la capacidad de análisis, justamente con estos atributos que tanto andan mencionando que debe tener una jueza, un juez de independencia, de imparcialidad, justamente que nadie le quepa duda que voy a funcionar así. Entonces, no tiene sentido que sigan insistiendo, porque esta intimidación o estos actos agresivos yo creo que buscan dos cosas, ¿no? Por un lado, aminorar la voluntad en este caso, pues, de la destinataria, que soy yo, y por otro lado, desacreditar anticipadamente cualquier resolución que tome. Entonces, en esta anticipación va la descalificación, va el inyectarme de toda clase de prejuicios, y entonces en esos prejuicios resulta que ya se me condenó antes de que haga algo, la primera sentencia ya se me condenó a que voy a resolver cosas de determinada forma. Entonces, creo que esos dos efectos tiene. Entonces, pues lo que debe quedar muy claro es que pues no va a tener ni un efecto ni en el otro ni otro, porque finalmente la capacidad jurídica y la imparcialidad e independencia estoy segura que voy a terminar comprobándola en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta sentencias, y con el paso del tiempo pues va a ser muy claro, y entonces no tiene ningún sentido estos intentos de desacreditación anticipada. Dice el exministro Arturo Saldívar apenas hace unos días: la Corte está dominada por un grupo opositor y aliada a causas conservadoras. Afuera, Lenia, a usted, dice, la quieren intimidar por fuera. ¿No cree usted que algo similar puede suceder adentro, las fuerzas conservadoras que intentan conservar ese poder? Sí, pues obviamente. y de hecho empieza desde el primer día que pisé la Corte. Hay una conducta, no del personal, que ha sido impresionantemente amable, sino de los pues de quienes controlan los trámites y toda la maquinaria de la propia Corte. Pues sí ha habido una conducta que como además somos poquitos ministros y ministras, pues queda muy clara que es distinta en mi caso. Bueno, pues sí, pues tampoco esperaba otra cosa, ¿verdad? Pues no iba a suceder. El ingreso se ve que no les es simpático. Entonces, pues ni hablar, pues. Ministra, ¿la maltrataron?
Pues digamos que ha habido actos de diferencia. Entonces me dicen que en otros casos hay bienvenidas muy amables, hay de inmediato se le lleva a uno a visitar el inmueble, nos comentan también qué tipo de prestaciones tenemos, porque finalmente varias de esas prestaciones son más bien mecanismos o necesidades de trabajo. Bueno, todo esto no sucedió y más bien hay información muy básica que no he recibido precisamente por los órganos que debieron habérmela proporcionado, y bueno, pues supongo que es parte de una dinámica en la que hay formas de decir no eres bienvenida. No hay problema, yo estoy muy acostumbrada a irrumpir en Perdimos el ámbitos audio. No. en los que ¿La está escuchando? Ah, perdón. ¿sí? De hecho, Estoy acostumbrada a eso. de hecho, ministra Lenia Batres Guadarrama, Ahora sí, yo le lo pregunté, escucho, en la conversación que tuvimos aquí, si le había felicitado ya la ministra presidenta Norma Piña, y usted me dijo que no. ¿Cuándo la felicitó? ¿Cuándo la llamó? Si es que la llamó. Y si también, ahora que se encontró con ministras y ministros personalmente, sintió auténticamente una bienvenida cariñosa o de rechazo. Pues ha sido muy, ha tenido sus altibajos estas reacciones. Tuve una plática muy agradable con el ministro Pardo Rebolledo inmediatamente de que llegué. De hecho, es quien me dio la bienvenida realmente, porque era quien estaba cubriendo los días de descanso de la Corte hacia finales de año. Y he tenido otras, bueno, las ministras Yasmín y Loreta han sido extraordinariamente amables en su trato y en el conjunto de dinámicas que hemos venido comentando. Entiende porque tenemos mayor afinidad. Y ya, la ministra, tuve una plática con la ministra Norma Piña, tuve una plática larga el viernes pasado, si mal no recuerdo, y fue una plática muy amable, fue incluso hasta coloquial, ha sido así, ¿no? Pero finalmente yo pues sí alcanzo a notar lo que se quiere que alcance a notar, y es pues que no hay una fluidez como creo que debió haberla habido desde el día 14 de diciembre, que fui nombrada, bueno, y que fui nombrada y que además tomé protesta en el Senado de la República. Entonces creo que desde entonces pudo haber habido mucho más fluidez en la comunicación, en la forma de trabajo. Bueno, pues supongo que son gajes del oficio. Yo asumo como gajes del oficio. Ayer, por cierto, unas horas antes de tomar posesión, no es cierto, antier, que todavía no tomaba posesión del cargo, me turnaron 93 asuntos. Supongo que también ha de ser una carga nacional. Ministro, vamos a resolverlo porque llegué a trabajar. Para que se entretenga. Pues debo cumplir mi labor. Supongo que también quieren los ministros estar seguros que voy a adoptar las dinámicas de trabajo que seguramente se tendrán ahí en la propia Suprema Corte. Entonces, pasan estas cosas. Son en realidad incidentales, creo que no importan. Creo que finalmente van a terminar porque tienen que hacerlo, comprendiendo que la Suprema Corte es del pueblo mexicano, y además tiene una misión de servicio público. Entonces, deben comprenderlo porque son servidores y servidoras públicas, y finalmente tampoco pueden evitar que su servidora pues haga sus propias funciones, tal y como además pues dice la ley, la Constitución, todas nuestras normas que están obligadas y obligados a respetar. ¿Me permites preguntar una cosa? Ya que habla del pueblo, dice un personaje muy relevante de la oposición y de la historia reciente de México,
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, que usted está confundiendo su rol como ministra de la Corte, porque la función de la Corte es defender la Constitución, no al pueblo. Barbaridad. Bueno, yo creo que la función de la Constitución es defender al pueblo y indirectamente la de ministras y ministros, pues representar. Sí, hay ahí una confusión y tiene que ver, fíjense, con algunos dogmas muy fuertes que existen en el constitucionalismo, en el mexicano muy, muy acentuadamente, porque pareciera que no hemos superado el siglo XIX en términos del constitucionalismo moderno. Y hay en el origen del constitucionalismo, sobre todo en el origen de las Supremas Cortes latinoamericanas, hay muchos dogmas que tienen que ver sobre todo con el momento en el que se crean estas Supremas Cortes, que es cuando venimos superando las revoluciones de independencia en nuestros países. Además, en toda América Latina hay un común denominador, y es que fuimos adoptando el sistema presidencial que iban diseñando los que llaman padres de la patria en los Estados Unidos. Entonces nosotros adoptamos una parte institucional muy fuerte, pero junto con esta parte institucional del modelo estadounidense, al mismo tiempo adoptamos una parte del modelo que también se venía iniciando en términos institucionales, creando, generando y además normando en Francia, que es el otro gran padre de las instituciones modernas posteriores a la Edad Media, de esta fase liberal de la que venimos pues prácticamente casi todos los regímenes del mundo, por lo menos en lo que suele identificarse como Occidente. Entonces, tenemos una herencia que no supera ese momento. Entonces pareciera que algunas funciones que se le dieron a las Supremas Cortes o se le dieron a las instituciones junto con el liberalismo en el momento de la Ilustración son vigentes. Entonces pareciera que olvidamos que la democracia surge después, y entonces hay autores liberales que son digamos que muy influyentes en la creación de estas instituciones, entre ellos muy fuertemente Hamilton, Madison y Jay, que son quienes diseñan el federalismo estadounidense, pero también otros liberales como Adam Smith, que en su momento no eran demócratas, y ellos, fundamentalmente ellos, Adam Smith tenía frases durísimas que decían que muy claramente el papel de un poder judicial en los países liberales debería ser garantizar que el Estado no interviniera en la vida privada, por un lado, que es muy propio de los sistemas liberales, pero por otro decía muy claramente el papel del poder judicial es garantizar que los pobres no amenacen la riqueza de los ricos. Entonces, bueno, si nosotros siguiéramos pensando que esa es la función primordial de un poder judicial, pensaríamos que la Suprema Corte va en el camino correcto. El problema es que en un sistema con valores distintos, valores democráticos que ha reconocido la Constitución mexicana desde 1917, pues sobre todo alrededor de dos connotaciones que deben tener las resoluciones políticas, pero también las jurisdiccionales, que es la universalización y la igualdad de los derechos. Estas dos connotaciones, que además están muy claramente dispuestas en el artículo 1 de nuestra Constitución, pues no tienen ninguna relación con que las Cortes Supremas o los poderes judiciales tuvieran una misión como esa, de garantizar que los pobres se queden pobres para siempre y no molesten a los ricos. Pues no es esa la función, y más bien hemos asumido, de acuerdo con la propia Constitución mexicana, que la universalización de derechos humanos implica que el Estado, y una de las
funciones primordiales de un Estado de derecho liberal y democrático es, además de resguardar los derechos individuales, ayudar a que las personas tengan un mínimo piso social para poder también ejercer derechos individuales. Entonces, quien no tiene condiciones fundamentalmente de vivienda, salud, trabajo y educación, que son los 4 grandes derechos sociales, pues el Estado tiene una misión fundamental para proporcionárselos, porque sin ellos, sin estos 4 derechos, las personas no están en condiciones de ejercer ningún derecho individual que se entiende son fundamentales para poder considerarnos personas con dignidad humana. Entonces, ¿cuál es la función primordial de esta Suprema Corte? Garantizar este tipo de desigualdades, o más bien la contraria, garantizar o ayudar o coadyuvar a que vaya generándose un piso cada vez mayor de derechos, de justicia social, de derechos sociales que permitan que cada individuo, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada viejo, cada vieja en este país, cada persona en la condición en la que se encuentre con discapacidad, perteneciente a comunidades de diverso origen étnico, cultural, con condiciones de discapacidad o no, bueno, cada persona tenga posibilidades de ejercer derechos mínimamente, que eso es lo que ahora entendemos como igualdad, no nada más ante la ley, sino igualdad mínima para podernos considerar personas. Entonces, en ese aspecto, dogmas como ese, porque hay un dogma particularmente que no se quiere desprender la cultura jurídica mexicana, que es el dogma de un supuesto papel contramayoritario que tienen las Supremas Cortes, que dice eso, nosotros estamos más allá de la democracia, porque resulta, dice ese dogma, que las mayorías amenazan en realidad la posibilidad de que las minorías ejerzan sus derechos. Bueno, ese dogma en nuestro país no sucede, nunca ha sucedido. En realidad suele ser al revés. Han sido minorías las que amenazan que las mayorías no ejerzan sus derechos. Entonces, no vemos muchos que la democracia, entendida como esas mayorías, ponga en riesgo los derechos individuales, los derechos de las personas. Y tampoco vemos que haya una tendencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender derechos de las personas más allá de las mayorías. En realidad, han sido los congresos, fundamentalmente los constituyentes de 1857, de 1917, y varios momentos muy importantes del propio Congreso de la Unión, o de lo que llamamos constituyente permanente, los que han permitido que crezcan los derechos tanto individuales como los derechos sociales. No ha sido esa una función en nuestro país que hayan desarrollado los órganos jurisdiccionales. Sí. Ministra, le preguntaba, ¿la quieren reventar? Usted así lo plantea, en otros términos, yo soy el que usa el término, ¿la quieren reventar? ¿La van a reventar? No aseguraría yo que me quieran reventar. ¿Afuera? Creo que hay algo de no sé si me quieren reventar. Creo que hay más que reventar, desgastar, ¿no? Creo que hay como esa intencionalidad. Pues no, yo creo que no, pues creo que es difícil. Hay fortalezas que tenemos algunas personas que solemos resistir estos tipos de asedios, diría yo, porque pues lo hemos visto, lo hemos vivido o hemos acompañado a otros personajes en estos asedios. Entonces, no, pues soy resistente, entiendo que son gajes del oficio, incluso hasta podría ser comprensiva con la parte humana de esta irrupción que para algunos puede ser muy violenta, de gente distinta, ¿no? A veces así funciona la naturaleza humana, vemos a alguien distinto y nos sentimos amenazados. Bueno, yo espero que sea un momento pasajero en el que estas élites se deberán acostumbrar a que
que el servicio público o estos espacios públicos pues funcionen con toda clase de personajes, entre otros con personajes a los que no están acostumbrados a ver o con los que no suelen tener contacto. Bueno, pues ahora tendrán que tenerlo y será además un contacto muy interesante. Yo creo puede ser muy enriquecedor. Yo traigo un acervo de conocimientos sociales muy fuerte, pues creo que puedo ayudar a transmitirlo, y es más, a lo mejor soy absolutamente ingenua, pero creo que podría incluso ser una fuente de transmisión de sensibilidad hacia estas realidades a las que no están acostumbrados a ver, oír, sentir. Yo les puedo transmitir una parte importante de este aprendizaje de vida y de aprendizaje también social o cultural e incluso académico en las áreas sociales que no ha sido parte de la vida cotidiana de la Corte. Por último, de mi parte, ministra Batres, los que se sienten afectados son los que se sentían y quieren seguirse sintiendo los que mandan en México y ven a México como de su propiedad. Es muy probable. Es muy probable que incluso varias de las reacciones de transmisión, pues si no sean efectivamente muy auténticas, sino sean más bien justamente eso, o sea, la transmisión de los temores fundamentales que tienen algunos de los intereses que creen que puedo amenazarles. Pues sí, por supuesto. De los que se sienten amos de México y dueños. Pues podría ser, sí podría ser, claro. Ministra Lenia Batres, le agradecemos que esta noche de viernes haya estado aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias.